todo nuestro equipo de líderes que está con nosotros, pues que las más ricas bendiciones de nuestro Dios estén con ustedes. Gracias por apoyarnos, gracias por hacer todo ese esfuerzo de madrugar. Pero algo bueno de madrugar es que ya empezamos desde temprano en la noche, ya empieza a darnos un sueñito. Entonces, eso también es muy saludable, acostarse temprano para levantarse temprano y encontrarse con el Señor. Así que hagan de esto, ¿verdad? Ya un estilo de vida a partir de ahora y animen también a sus pastores, ancianos de iglesia, miembros de iglesia, ¿verdad? A madrugar y estudiar la palabra de Dios. Es increíble que nosotros nos levantamos con mucha energía, ¿verdad? Y la mente mucho más abierta, mucho más despierta para discutir estos temas que a veces son, ¿verdad? Requieren un poquito de neuronas, ¿no? Estamos con el tema de la ley de Dios. Yo creo que ya ustedes van viendo en la estructura del programa. Recuerden que nuestra idea es que ustedes puedan tener una comprensión de cómo vamos paso a paso conectando los temas para ayudar a nuestros discípulos, las personas con las que vamos a estar trabajando, ayudarlos a tener una visión integral de la salvación. Eh, el programa El Plan de Dios está centrado básicamente en un estudio de la salvación y vamos entonces paso a paso avanzando desde cuál es el problema fundamental que yo tengo como ser humano. Partimos de un problema filosófico, no logro definirme, luego me doy cuenta de que tengo dos problemas fundamentales, el problema del pecado, el problema de la muerte, y entonces seguimos adelante de cómo la Biblia es un tratado de parte de Dios para darme sabiduría en cómo alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo. Quiere decir que toda la estructura bíblica va en esa dirección. Hoy continuamos con el tema de la ley de Dios. Esperamos hoy concluirlo y mañana traten de no perderse el tema de mañana. Mañana vamos a ver los dos tipos de individuos en los cuales la palabra de Dios divide al mundo. Solo hay dos y usted se encuentra en uno de esos grandes grupos, ¿no? Así que no se pierda para que usted sepa en cuál grupo usted se encuentra y eso va a ser también muy interesante en el día de mañana. Así que quiero orar antes de iniciar el estudio de esta palabra, para que el Señor nos dirija y que su palabra nos cale a cada uno de nosotros, ¿no? Querido Padre bueno, te agradecemos por tu gran amor, tu gran cuidado, tu gran misericordia. Gracias por el descanso que tú nos ofreces. Gracias por todo este equipo de líderes, oh Señor, que también nos acompaña cada mañana. Y de manera especial yo quiero pedirte, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos cubra en esta hora, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra y que tu palabra toque nuestras mentes, nuestros corazones de forma directa y que nos abra, ¿verdad?, del entendimiento, Señor, para que nosotros podamos siempre estar comprometidos contigo. Dirígenos, oh Señor, y que, como dice las Sagradas Escrituras, tu palabra se renueva cada día, cada mañana, a que tu palabra también reviva en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Bien, siempre hago un pequeño resumito solo para que ustedes vean la forma en que resumimos lo que tratamos en el tema anterior, cuando iniciamos el estudio de la ley de Dios, pues iniciamos básicamente enseñando que la estructura de los atributos de Dios funcionan básicamente en un trío, ¿no? La Biblia presenta un Dios que su misericordia alcanza, ¿verdad? Los cielos, es ilimitada, es un Dios que su justicia es claramente definida en la palabra y su fidelidad, también su verdad, su emuná, dice también aquí la palabra, este, pues están claramente establecidas en la Biblia, ¿no? Vimos también que la ley de Dios va en esa misma dirección, teniendo esos mismos atributos. La palabra, los mandamientos de Dios son justicia, son sedacá. Los mandamientos de Dios son verdad.
Y la misericordia de Dios la podemos ver a través del conocimiento de los mandamientos, de los estatutos. Y esto nos dice de forma muy directa que los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter, de su carácter. Cuando nosotros tratamos en este programa, sobre todo estamos trabajando con hermanos eh, de otras denominaciones cristianas. Esto es bien importante para ellos porque muchas veces las personas no tienen una clara dimensión de qué significa la ley de Dios, qué significa más bien la Torá de Dios o la estructura de enseñanza, el camino, la dirección que Dios quiere darnos cuando nos entrega sus mandamientos. Decíamos ayer que Torá pues está muy relacionado con el hecho de que la estructura de la obediencia de Dios, más que tener una connotación de ley, que en español la palabra ley eh, es como un poquito de imposición, ¿cierto? Es como implica que, wow, si no hice eso, estoy muerto. Básicamente, Torah significa más que nada enseñanza, derecho, camino o dirección. Cuando usted analiza, por ejemplo, en el interlineal, y usted busca la palabra ley, que es Torah, usted se va a dar cuenta que se puede referir tanto al precepto de Dios, al mandamiento de Dios, a toda la estructura de los 10 mandamientos, o también incluso a toda la estructura del Pentateuco, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea que Torah, más que nada, es una guía de parte de Dios para enseñarnos cómo Él es y cómo Él quiere que nosotros seamos para que podamos caminar juntos con Él. Ese es, digamos, el sentido de la ley de Dios. Decíamos también ayer, o recordábamos, que uno de los puntos de partida de nosotros para definir al ser humano es definir cuál será el código moral que me va a regir en la vida. Todas las religiones de este planeta, pero todas entienden el concepto del juicio y entienden que el destino del ser humano está asociado a su comportamiento moral. Todas. O sea, todo el mundo sabe que si fuimos buenos, pues tendremos un destino bueno, y si fuimos malos, entonces tendremos un destino malo. Quiere decir que todas las religiones del mundo entero asocian el destino con el comportamiento moral, y definir entonces qué es bueno y qué es malo se convierte en un tema fundamental y básico. Cuando nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones descartan la ley de Dios, en realidad no se están dando cuenta de que están funcionando básicamente como ateos, como personas agnósticas, que no toman en cuenta, ¿verdad?, el concepto de que existe un creador que es legislador. Eh, Vimos también toda una serie de elementos, por ejemplo, que Dios nunca dio su ley al incrédulo, ¿verdad?, para que intente obedecerla, acatarla o acatarla, sino que más bien Dios reprende al incrédulo y le dice, pero ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú no tienes autoridad para hacer eso. A veces vemos que muchas personas dicen que Dios, que Jesús sustituyó los 10 mandamientos por dos, y solo tengo que hacer una cosa muy sencilla: amar a Dios y amar a mi prójimo. Cuando hablamos de agapao, que es lo que obviamente Jesucristo nos muestra en la cruz del Calvario, donde Él estuvo dispuesto a morir por nuestros enemigos, muchas veces las personas no saben o no se ponen a pensar de que en realidad es quizás más fácil cumplir 10 preceptos que amar a un enemigo, ¿no? La mayoría de cristianos pues no amamos a los enemigos. De hecho, a veces ni siquiera amamos a los que están cercanos a nuestras casas, ¿no? Hay cristianos que se pelean con las esposas, con los hijos, con demás, o sea, y, y el concepto de agapao, de ser capaz de morir por el otro, ¿verdad? Es
es un concepto que tiene que venir necesariamente de la dirección del Espíritu de Dios, quien nos estará guiando, ¿verdad?, en la ruta del amor. No es tan sencillo decir, no, ya los mandamientos se quedaron en amar. Eh, sí, se quedaron en amar. De hecho, los principios básicos de la ley de Dios son el amor, como vimos ayer. Este, pero no es tan sencillo descartar los 10 mandamientos para sustituirlo por el amor, porque las expectativas que Dios tiene del amor cristiano es que tú puedas incluso interceder por los que te maldicen, orar por tus enemigos, amarlos, porque Dios hace llover sobre buenos y malos, ¿no? Otros dicen que la ley, que la fe invalida la ley. Obviamente el apóstol Pablo dice un no rotundo a esta declaración. Algunas personas afirman que el acta de los decretos fue clavada en la cruz, y eso es cierto. El, de- el, el decreto que establecía nuestra muerte por ser pecadores fue clavada en la cruz, y ahora nosotros tenemos acceso libre a la salvación porque ya Cristo pagó nuestra redención en la cruz del Calvario. Otros confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos. Vimos las características de la ley de Moisés, vimos las características de la ley de Dios, eh, y vimos también que los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca y la ley de Moisés se encontraba al lado del arca, tal y como establece la palabra. Eh, Hicimos la pregunta número 2, según el apóstol Pablo, que había hecho el pecado con él, y el apóstol Pablo declaró que el pecado lo había engañado. Lo había engañado. Vimos nuestra condición paradójica. Nosotros desechamos al pecador, pero al mismo tiempo amamos el pecado. Muchas veces cuando vemos a una persona que ha caído, que ha fallado, que ha pecado, oh, este es un pecador, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos no darnos cuenta de que tenemos ciertas inclinaciones también hacia el ego en algunas áreas de nuestras vidas, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando emitimos juicio con los hermanos que nos rodean. Vimos ayer que la forma de conocer el pecado es por medio de la ley. El apóstol Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y definitivamente recalcamos que cualquier intento de modificar o anular la ley de Dios implica una redefinición de lo que es pecado. Cambiar el código moral de Dios conlleva, por tanto, a redefinir la transgresión, y esto es un tema sumamente delicado en la Biblia, de que yo intente cambiar, ¿verdad?, los principios del carácter de Dios para redefinirlo. Gran parte del problema de la Iglesia Católica, y que ya Daniel había profetizado como el cuerno pequeño de Daniel, era que iba a intentar cambiar los tiempos proféticos y la ley de Dios. Y si hay algo que ha hecho todo el sistema papal, es sencillamente redefinir el concepto de pecado, cuando ellos dicen que en vez de eh, este, en vez de observar, por ejemplo, el sábado, lo que tenemos que santificar las fiestas, cuando eliminan el mandamiento de la idolatría y crean el de la codicia, lo duplican para sustituir un mandamiento por el otro. Eso lo vamos a ver en el estudio del sábado. Entonces estamos hablando de un sistema que ya estuvo profetizado en la Biblia, que iba a intentar modificar la ley de Dios e imponer un nuevo día de adoración. Tristemente, todo el mundo cristiano ha seguido la posición católica del cambio del día de reposo, y en cierta manera lo que han hecho es modificar la estructura del código moral de Dios, y han redefinido el concepto de pecado, lo cual es un sinsentido total en la, eh, en la dinámica de la salvación, en la dinámica del Evangelio. Entonces ayer nos quedamos en la pregunta 4: ¿qué pasaría si la ley de Dios no estuviera vigente? Hay dos versículos aquí, uno se encuentra en Romanos 5:13 y el otro en Romanos 4:15. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí tenemos un verso que en la Reina Valera 60 luce como contradictorio.
si antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, pues entonces el apóstol Pablo está haciendo aquí un rejuego de palabras que habría que entenderlo de mejor manera. Porque había pecado en el mundo, quiere decir que si había pecado, pues entonces tenía que haber ley. Pero dice, antes de la ley había pecado y donde no hay ley no se inculpa de pecado, entonces aquí tenemos cierta confusión. La versión, este, yo tengo aquí una versión porque yo traje un texto que no hay que usar aquí porque yo creo que modificamos esto ya. Así es este texto. Que yo traje un texto que quería ponerles a ustedes que no estaba en la presentación nuestra. A ver si lo buscamos aquí. A ver si es esta presentación o son segunditos. Ok, aquí está. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Inserté este texto. Perfecto. Tomamos un texto de otra versión, la nueva versión internacional, que dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Quiere decir que la nueva versión internacional lo que nos está diciendo es que antes de que los 10 mandamientos fueran presentados en el Sinaí, ya el pecado existía en el mundo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que necesariamente tenía que haber ley porque donde no hay ley no se puede decir que sea pecado. Cuando Dios saca a Adán y Eva del Edén, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel, cuando los antediluvianos son juzgados por Dios y castigados, obviamente la ley de Dios es conocida por todo el mundo antiguo antes de publicarse en el Sinaí. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que definitivamente antes de estar en el Sinaí ya la ley de Dios existía porque donde no hay ley no se puede imputar el pecado. Pues la ley produce ira, dice Romanos 4:15, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En Romanos 7:8, él se va un poquito más allá y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no se inculpa de pecado si no se conoce el principio de la ley de Dios. Ahora, en la pregunta 5 dice, ¿qué 10 principios se establecen en la ley de Dios y señalan lo que es pecado? Cuando nosotros vamos ahora a los 10 mandamientos y vamos a revisarlo por principios, es mucho más interesante identificar qué principio yo estaría alterando o intentando modificar que está claramente establecido en cada mandamiento. ¿Qué significa un principio? Se trata de una norma de carácter general y universal basada en el amor. Por ejemplo, si vemos el mandamiento número 1, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El principio aquí es el amor y la fidelidad. Adorar a otra cosa o persona y ponerla en primer lugar o el lugar que debe ocupar Dios es una muestra de la falta de amor y fidelidad a nuestro Señor. Estamos hablando desde una persona o bien material hasta un programa de televisión, redes sociales, etcétera. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden levantarse en la mañana y lo primero que hacen es ver un programa de noticias, ver un programa de televisión, ver eh, alguna dinámica en las redes sociales, este, y no se dan cuenta que obviamente este primer tiempo que están dedicando a una cosa que no es Dios, en cierta manera es un tipo de idolatría. Entonces, lo que me está dando el mandamiento aquí es un recordatorio, ¿verdad?, de que Dios está ocupando el primer tiempo, lo primero en nuestras vidas. Cuando tomamos el mandamiento número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí el principio es el amor y la obediencia. Hay una relación directa entre amar y obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios quería que Israel recordara que Él era superior a cualquier esfuerzo humano para representarlo.
Cuando nosotros comparamos esta última parte del segundo mandamiento con Juan 14:15, dice aquí, ¿qué tipo de relación podemos encontrar entre el amor y los mandamientos? El texto dice, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Lo que quiere decir que la relación que hay entre el amor y los mandamientos es que el amor en la Biblia se relaciona con la obediencia a los mandamientos. Debemos tomar entonces una reflexión sobre los mandamientos para nosotros poder entender la mecánica del amor en su máxima expresión. El, el mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Aquí el principio es, y yo debo tener cierto cuidado de representar el carácter de Dios de una manera incorrecta. Para el creyente el nombre de Dios es algo precioso. Dios le ha revelado su nombre a aquel con quien desea desarrollar una relación estrecha. En el Antiguo Testamento, el nombre de la persona, el nombre es la persona misma. Por medio de su nombre, Dios se revela. Eh, en el tercer mandamiento, por ejemplo, cuando un creyente engaña a una persona y esta última aceptó hacer negocios con el primero debido a que era cristiano, esa, este cristiano está tomando el nombre de Dios en vano. En otras palabras, si yo como cristiano voy a hacer negocio con Joel Cuicas y Joel dice, bueno, Ricardo es cristiano, me tiene que ir bien con él y después él descubre que yo lo engañé, yo estoy viniendo en nombre de Dios a tratar de hacer negocio con Joel y cuando lo engaño, pues yo estoy tomando el nombre de Dios en vano porque yo me he escudado, ¿verdad? En que soy cristiano y él se ha confiado en que yo soy cristiano, entonces yo le he fallado al nombre de Dios. Escuchen un momentito. En el mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu hora, más el séptimo día es sábado. Aquí el principio es la liberación, adoración y liberación. En Éxodo 20, el cuarto mandamiento apunta a la adoración porque Dios es nuestro creador, pero también apunta a la adoración porque Dios es nuestro libertador, la persona que nos ha redimido, es nuestro redentor. El sábado tiene estas dos connotaciones. Eh, en Éxodo 20 lo encontramos el sábado enfocado en la creación. En Deuteronomio 5, que se estructuran los mismos 10 mandamientos, se presentan de nuevo. El sábado apunta a nuestra redención. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, el principio detrás es el respeto. O sea, así como nosotros respetamos a nuestros padres terrenales, de igual manera debemos aprender a respetar a nuestro Padre celestial. En el sexto mandamiento, no matarás, eh, se puede matar físicamente o espiritualmente. Eh, una de las formas en que nosotros presentamos este mandamiento es que, por ejemplo, cuando yo no le hablo a otros de que hay un plan de salvación, yo los estoy matando. O sea, si yo no le comento a mis familiares, a mis amigos, de que hay un plan de vida eterna para ellos disponible de parte de Dios y ha sido pagado en la cruz del Calvario, pues yo estoy matando a las personas. Y tenemos muchos cristianos en nuestra iglesia, muy enfocados en el sábado, pero no en la testificación. Y ellos entienden que porque vienen los sábados a la iglesia, están muy bien con el Señor, pero no se dan cuenta que al no testificar, entonces están literalmente matando y matando de forma eterna. Este principio de que la no testificación implica matar, usted lo encuentra en Ezequiel 3, 18 al 19, cuando Dios dice, si yo le digo al impío, de cierto morirá, si tú no la amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiere decir que no testificar, mis queridos, no ser promotores del evangelio, es una forma de asesinato, es una forma de matar y matar incluso eternamente. Y es por eso que cuando vemos
¿verdad? El principio aquí de no matar es ser un promotor de la vida. O sea, enfócate en que las personas vivan y sobre todo que vivan eternamente. Eh, el principio número 7 tiene que ver con no cometer adulterio. Adulterar es también alterar el orden, aunque el mandamiento normalmente es aplicado principalmente en los casos de relación sexual ilícita. Sin embargo, es mucho más abarcante. La pornografía, el incesto, la lujuria y cualquier tipo de relación antinatura implica adulterio, implica una alteración del orden. Hoy en día está muy de moda el movimiento LGBTQI, todas las letras que le van a poner, que todavía le faltan muchas, están muy de moda, pero es una forma de adulterio, es una forma de tú alterar el orden ya preestablecido por Dios de la creación de un hombre y una mujer. No hurtarás, el principio aquí es la honestidad. El castigo para el caso del robo o por daños a la propiedad era la restitución. Si una persona robaba una oveja, tenía que reponer 4. Si robaba un buey, tenía que reponer 5. Y obviamente el buey, el robar un buey era más difícil que robar una oveja, por eso el costo de la restitución era mucho mayor. No era fácil que agarrar un buey y uno llevárselo para su casa. Entonces, obviamente, el ladrón tenía que pagar de forma más intensa por ese delito. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí el principio es ser un promotor de la verdad. En la Biblia era una ofensa muy grande que los testigos eh, fueran mentirosos. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que un inocente fuera condenado y un culpable fuera vindicado. Y para Dios eso era una abominación tremenda. Y finalmente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Aquí tiene que ver con el contentamiento. La codicia conduce a la maldad. Por tanto, aunque no haya manera de condenar la codicia en un tribunal, está prohibida en las escrituras como un crimen del corazón. Si no existiese la codicia, habría pocos actos antisociales en la tierra y poco daño, ¿verdad? Personas que quieran robarle a, al otro porque lo codiciaron, ¿verdad? Por lo general, la codicia afecta nuestra forma de entender el concepto de la felicidad. Wow, el pastor Giancarlos tiene un reloj más bonito que el mío, entonces eso no puede ser. Entonces ahora yo tengo que buscar la manera de competir con aquello, ¿no? Eh, lo que dijimos ahorita también está estipulado aquí en Deuteronomio 5, 1 al 21, se presentan toda la estructura de los 10 mandamientos y cuando usted lo compara con Éxodo 20, 1 al 17, los 10 mandamientos son idénticos en ambas listas, excepto en uno que hay una pequeña diferencia, y este es el sábado. Usted se va a dar cuenta que en Éxodo 20 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Aquí el cuarto mandamiento apunta al hecho de la creación, pero en Deuteronomio, ¿verdad? Es el mandamiento apunta al hecho de que Dios es quien nos redimió. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí hay una pregunta también que dice, ¿eliminó Jesús los 10 mandamientos o los mandamientos? La verdad es que no. Jesús dijo, ustedes se acuerdan que en la Biblia dice no matarás, pero yo le digo que el que se enoja con su hermano, pues ya lo mató. Es culpado de juicio. Ustedes escucharon no cometerás adulterio, pero yo le digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que Jesús no eliminó los mandamientos, antes bien los puso más difíciles de observar y elevó el nivel de la norma, incluso al compararla con nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo declaró Jesús que permanecería la ley de Dios? Dice, hasta que pasen el cielo a tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El apóstol Santiago, en Santiago 2, 10 al 11, dice aquí la pregunta, ¿a qué ley se refiere el apóstol Santiago al tratar el tema de la transgresión? Él dice,
Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es interesante porque el, el apóstol Santiago establece en ese versículo 12 que la ley de Dios es la ley de la libertad. Cuando usted compara este concepto de que la ley de Dios, los 10 mandamientos son la ley de la libertad, usted se puede ir perfectamente a Éxodo 20, antes de Dios empezar a recitar la estructura de sus mandamientos. Dios les recuerda a los israelitas que ellos eran esclavos en Egipto y que ahora ellos pueden obedecer los mandamientos de Dios porque ahora ellos son libres. Y esto es interesante porque usted necesita necesariamente ser libre para obedecer a Dios. Tenía un amigo que yo le decía, tú no puedes guardar el sábado si tú estás esclavizado por tu jefe en el trabajo, por ejemplo. O sea, si tú no puedes tomar la decisión de guardar el sábado, entonces tú no eres libre. Tú estás reportando a un tercero y estás obligado a obedecerlo. Entonces tú tienes un problema de esclavitud. Para tú poder obedecer los mandamientos de Dios, tú tienes que sencillamente moverte en una dinámica de libertad. El apóstol Santiago llama a la ley de Dios la ley real. Si en verdad tú cumples la ley real conforme a la Escritura, tú vas a amar a tu prójimo contra ti, como a ti mismo, y tú lo vas a hacer bien. Quiere decir que los 10 mandamientos son descritos como la ley real o la ley del reino de Dios. El gobierno de Dios es un reino. La ley que rige su gobierno es la ley del amor. Por eso el texto dice, si en verdad tú vas a cumplir la ley del reino de Dios, conforme a la Escritura, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. También el apóstol Santiago compara la ley de Dios con un espejo, ¿verdad? Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que lo que dice el apóstol Santiago aquí es que la ley de Dios es como un espejo donde yo me puedo estar mirando continuamente y darme cuenta, oye Ricardo, usted estaba como medio codicioso en esta ocasión, usted estaba como medio lujuriosito cuando usted tomó esta decisión, o usted se me fue para un lado. La ley de Dios va a estar aquí como una especie de control. Yo soy ingeniero mecánico y el control es bien importante, sobre todo, por ejemplo, cuando usted tiene un aire acondicionado en una oficina o en su casa. Usted tiene un aparatito que se llama el termostato. Y usted ajusta el termostato en una temperatura y el termostato le dice al compresor, hey, 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 aquí hace calor, tiene que entrar, ¿verdad? Entonces manda una señal eléctrica y el compresor entra y entonces empieza la temperatura a bajar, a ponerse mucho más confortable hasta que el termostato es satisfecho. Y entonces ahora el termostato dice, ok, perfecto, ahora vamos bien. Quiere decir que la ley funciona como un termostato que nos dice a nosotros si estamos muy para un lado, muy para el otro y nos dice, mire, por aquí es sencillamente la ruta, ¿no? También dice la pregunta 9, ¿qué características del mismo Dios refleja su ley? Dice que hay una lista de tablas, no vamos a entrar en todos los detalles, pero por ejemplo, la Biblia dice que Dios es bueno, ninguno es bueno sino solo Dios, y la ley de Dios es buena, pero sabemos que la ley es buena. Dios es santo, su ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Ustedes van a tener los textos en un ratito cuando le pase la presentación. Dios es puro, su ley es pura. Dios es justo, su ley es justa. Dios es verdad, su ley es verdad. Dios es espiritual, su ley es espiritual. Dios es justicia, su ley es justicia. Dios es fiel, su ley es fiel. Dios es inmutable,
su ley tampoco cambia. Dios es eterno, su ley es eterna. Y Dios es amor, su ley es amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que cuando analizamos este conjunto de tablas, nos damos cuenta que definitivamente la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Lo que la Biblia me está entregando a mí cuando Dios me entrega el paquete de instrucción, Dios me está diciendo, Ricardo, así soy yo y así yo voy a querer que tú seas. Y yo voy a buscar la manera de que tú te muevas en esta estructura porque yo quiero caminar contigo. Y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, dice la Biblia. Entonces, lo que Dios me está entregando es cómo funciona la mecánica del amor para que yo entonces también me pueda mover en esa ruta y pueda entonces sincronizar con Dios. Eh, Cualquier intento entonces del cambio del código moral de Dios implica una redefinición del carácter de Dios. Y cualquier manipulación o modificación de la ley de Dios también implica alterar la verdad acerca de Dios. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Ven? Quiere decir que la verdad de Dios, vimos que la verdad tiene 5 elementos, correcto. El Dios el Padre es la verdad, Dios el Hijo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la verdad y también vimos aquí en los 5 pilares de la verdad que la ley de Dios es la verdad. Lo que quiere decir que la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios. En Oseas 8:12 y 4:6 dice, qué dos tristes declaraciones hace Dios sobre su ley y su pueblo. Dios le dice a Israel, yo le escribí a ustedes de las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En Oseas 4:6, Dios le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo los voy a echar del sacerdocio y porque olvidaron la ley de su Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice Dios. Quiere decir que a veces tenemos muchos hermanos cristianos de otras denominaciones que nos dicen, no, porque la ley fue dada a los hebreos, a los judíos. La verdad es que no, la verdad es que los hebreos se olvidaron de la ley. O sea, Dios se queja porque el pueblo judío en realidad se apartó de la instrucción que Dios le dio y fallaron en obedecer, ¿no? En Salmo 1 y 2 dice la pregunta, ¿qué hace el varón bienaventurado con la ley de Dios? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que el creyente es una persona que va a meditar continuamente en cómo es Dios y cómo es su carácter y va a permanecer continuamente en los principios de la ley moral de Dios o el código moral de Dios. Es interesante también porque en Israel la ley de Dios siempre fue considerada como una delicia, no como una carga. A veces a mí me dicen mis hermanos, ¿verdad? De otras denominaciones, no, lo que pasa es que tú eres un esclavo de la ley, eso es una carga. Y por eso no es lo que la Biblia dice de la ley. Salmo 119, 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Es una delicia, es un deleite para el creyente, ¿verdad? Obedecer a Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmo 119, 165 señala el resultado en nuestras vidas al observar la ley de Dios. El texto dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Quiere decir que la paz en nuestras vidas será el resultado final de vivir de acuerdo a los principios morales de Dios o al código moral de Dios o al carácter de Dios. ¿Qué principios en cuanto a la ley de Dios presentan Proverbios 28, 4 y 9? Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas a los que la guardan contenderán con ellos.
es un tema muy interesante porque muchas veces estamos discutiendo con el tema de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y aquí el texto dice que cuando yo me aparto de la ley, yo me estoy ahora conectando con los impíos, y cuando me conecto con la ley, pues necesariamente voy a estar en una condición totalmente opuesta. Eh, Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración se convierte en abominable. Y estos son dos textos bien fuertes que muchas veces debiéramos reflexionar en ellos, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros también como creyentes somos codiciosos, nos descuidamos en muchos aspectos y en cierta manera pensamos que podemos venir al Señor en oración cuando tenemos, ¿verdad?, todo un comportamiento o toda una estructura de toma de decisión que se ha apartado del Señor. Si ustedes recuerdan el caso de Acán, ¿verdad? Y Josué, cuando Josué va a orar porque no entendió que Israel perdió la guerra con Jai, Dios le dice, mira, no me ores, o sea, no me ores, ve, resuelve el pecado que tú tienes ahí adentro. O sea, Israel ha pecado. Así que antes de tú venir aquí a orarme y a pedirme cosas, resuelve el problema del pecado que está oculto ahí adentro. O sea, y esto es básico porque a veces nosotros queremos estar abrazando una condición pecaminosa y entendemos que podemos ahora seguir relacionados con Dios. Y yo les advierto muchas veces a las personas que se han olvidado, y no quiero lucir demasiado sabático, porque para mí el mandamiento del sábado es el más fácil de cumplir de todos los 10 mandamientos. El más difícil es el mandamiento de la codicia, el de no matar. A cada rato nos enojamos o peleamos o nos discutimos. O sea, son mandamientos bien difíciles de controlar en el ser humano. No quiero lucir pues, tan sabático, ¿no? Pero muchas veces pensamos que porque estamos viniendo los sábados a la iglesia, en realidad tenemos a Dios tomado por los dedos de los pies y no es así. Y no es así. O sea, yo necesito periódicamente reflexionar sobre mi vida, sobre qué cosas necesitamos cambiar, qué aspectos de mi vida todavía yo estoy luchando con ellos, qué aspectos de mi carácter tienen que ser modificados. Tengo que presentárselo al Señor y decir, Señor, todavía tengo problemas con esto. Necesito tu dirección, necesito tu intervención, porque todavía tengo un fuerte énfasis en producir dinero, antes que enfocarme, por ejemplo, en relacionarme contigo o en hacer tu voluntad o en hacer lo que tú mandaste. Todavía tengo problemas con el manejo de mi esposa o el manejo de mis hijos, y necesito tu dirección porque me airo con facilidad, todavía mis emociones me están controlando. Quiere decir que yo periódicamente debo estar evaluando y haciendo, ¿verdad?, un mea culpa, una evaluación total de mi vida y compararla con ese excelente instrumento que Dios nos ha dado para poder hacerlo. En Josué, pues, la Biblia nos enseña en Josué que para prosperar debemos, que debemos cuidar de proteger la ley de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quiere decir que un principio de la prosperidad es la obediencia. Y esto es bien básico. Si usted tiene en su gobierno una estructura policial, por ejemplo, corrupta, y viene un policía que quiere hacer las cosas bien y entra a ese cuerpo, él se va a dar cuenta rápidamente de que ser correcto, ¿verdad? Ser honesto en un lugar corrupto le puede incluso hasta costar la vida. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que ser esforzado para uno ponerse de parte de la ley de Dios.
Ahora, en Gálatas 3:24 dice, además de señalar el pecado, ¿qué otra función tiene la ley de Dios? Dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro. La Biblia dice aquí, nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que además de mostrarme el pecado, la ley me muestra, ¿verdad? La dirección de dónde yo voy a encontrar la solución al problema del pecado. La ley me va a guiar a Cristo. Ese es un objetivo básico también de la ley de Dios. La ley de Dios señala el pecado, mas no lo quita. O sea, su función es dirigirnos a Cristo para que en Él podamos llegar a la liberación y la redención. Así como un espejo, en la mañana yo me levanto, ¿verdad? Y cuando me miro en el espejo del baño, me asusto de lo feo que me levanto, pero yo no cojo el espejo y lo rompo, porque el espejo no tiene la culpa de eso, el espejo solo me dice, Señor, usted se ha levantado bastante feo. O sea, no es que sea tan feo, pero usted no está bien, ¿no? Entonces el espejo me dice sencillamente cómo me levanto, pero yo no puedo agarrar el espejo y decirle, bueno, ¿y cómo me quito esta fealdad con la que me levanté? El espejo me dice, mira, ahí hay agua, empiece lavándose la cara, ¿verdad? Y de igual manera, la ley de Dios no me quita mi problema moral, sino que me dice dónde está el agua de vida para yo lavar ese problema. Y me señala a Cristo y me dice, mira, tu problema se resuelve conectando con el Señor Jesucristo. Entonces, esta función es básica de la ley de Dios porque me va a mostrar mi realidad y me va a recordar hacia dónde tengo que ir para encontrar la solución. Hay una tercera función de la ley de Dios y esta es servir al creyente para advertirle de los peligros del pecado y sobre todo enseñarle a vivir en el amor. Si leemos Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el apóstol Pablo se dio cuenta rápidamente, ¿verdad? Que aunque él era un fariseo enfocado en cumplir los mandamientos de Dios, y ese era su enfoque, él se dio cuenta de que él estaba tratando de hacer eso sin tener el amor de Cristo en su vida. Y eso, él entendió la locura que eso significaba. O sea, wow, yo estoy tratando de cumplir toda una estructura moral, pero sin amor. Y lo que Dios le dice a Pablo es, Pablo, son la misma cosa. La estructura moral y el amor son la misma cosa. O sea, no puede ser que tú seas un fariseo de fariseos, impresionante, con toda aquella estructura, y no le puedas explicar el evangelio a un gentil, a un amigo tuyo, a una persona que tú conoces. O sea, eso es imposible, Pablo. O sea, si tú vas a tener mi carácter, si tú vas a querer vivir conforme a mi estructura moral, pues obviamente tú vas a tener compasión por los perdidos. O sea, y eso es fundamental. Entonces usted va a encontrar que el Nuevo Testamento relaciona la obediencia con el amor. En su carta a los Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo presenta desde Romanos 12:10 los principios de un amor práctico y concluye con la ley de Dios en Romanos 13:8 al 10. Él empieza diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Quiere decir que aquí empieza Romanos 12:10 una lista, ¿verdad?, de elementos prácticos de la vida cristiana, que usted lo pueda leerse ese texto tranquilamente para que usted vea el llamado en la vida cristiana y usted se va a dar cuenta que ahí nos manda a compartir por la necesidad de los santos, practicar la hospitalidad, bendecir a los que nos persiguen, alegrarse con los que gozan y llorar con los que lloran, ser unánimes, no sabios en nuestra propia opinión, no altivos, asociándonos con los humildes, no pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, no tomar venganza, vencer el mal con el bien,
respetar las autoridades y no deber a nadie nada. Y entonces esta lista termina en Romanos 13, 9 al 10, y entonces nos termina diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Extraordinario. O sea, si usted agarra todos los mandamientos y los sintetiza, lo va a sintetizar en una sola palabra, y esa palabra es amor, es ágape, es el amor incondicional de Dios. Al profundizar aún más en el estudio de la norma moral de Dios, podremos darnos cuenta de que el cumplimiento de la misma es un reflejo en nosotros del carácter de Dios o su amor ágape. Los versículos Romanos 13, 9 y 10 concluyen que toda la estructura de la obediencia y el testimonio de la vida del cristiano se fundamenta en el amor ágape, el amor de Dios operando en la vida de los creyentes. El apóstol Juan conecta la obediencia a los mandamientos de Dios con su amor ágape. En 1 Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En esencia, hemos visto en este tema las tres funciones fundamentales de la ley de Dios: señalar el pecado, guiarnos a Cristo e instruirnos en la práctica del amor. Cuando le asignamos a la ley de Dios un rol distinto a estos roles, cuando nosotros utilizamos la ley de Dios como un vehículo de salvación, entonces estamos haciendo un uso ilegítimo de la santa ley de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si yo leo el texto al revés, diría, pero sabemos que la ley es mala si uno la usa ilegítimamente. Así que, siendo que la ley de Dios señala el pecado, nos guía a Cristo para ser justificado por la fe y nos instruye en el amor, la Biblia la presenta como un recurso de Dios para guiarnos en la ruta de la conversión. Salmo 19:7, la ley dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiere decir que la ley de Dios entonces tendrá una responsabilidad extraordinaria de guiarnos en la ruta de la conversión, ¿verdad? Cuando la usamos de forma correcta. Apocalipsis señala, ¿verdad?, que hay un compromiso muy marcado del remanente final de Dios en el tiempo del fin y los mandamientos de Dios. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tema termina con el piloto que erró la norma. En julio 23 de 1983, el vuelo 143 de Air Canada, un Boeing 767, se quedó sin combustible a 41,000 pies de altura en ruta a Edmonton. La alarma avisó la falta de combustible del tanque. El piloto la silenció pensando que era un error. Momentos después, la segunda alarma se disparó indicando la ausencia total de combustible. Quiere decir que en medio de este vuelo, este piloto recibe una alarma del avión que se ha quedado sin combustible. Él no lo puede creer porque va volando a la mitad de la distancia, ¿verdad? Inmediatamente, ambas turbinas entran en silencio luego de buscar desesperadamente combustible y no hallarlo. Al quedar el avión en tinieblas, el piloto comandó al copiloto a activar el generador de emergencia de la nariz del avión. Interesante porque muchos aviones traen en la punta del avión una hélice que empieza a girar gracias a la velocidad que trae el avión y generan electricidad para manejar por lo menos los controles de los alerones, ¿verdad?, de la comunicación, de radio y demás. Y entonces el piloto le dice al copiloto
¿Ve? Eh, Abre la nariz, ¿verdad? La nariz se despega, se desprende, el avión sigue volando y entonces el generador comienza a producir electricidad. Y bueno, la historia termina diciendo que milagrosamente la nave logró aterrizar de emergencia en una pista abandonada cercana a la zona. 69 personas salvaron sus vidas. Ahora, ¿qué había sucedido? La investigación reveló que antes del despegue, el indicador de combustible del avión estaba averiado. Ahora, la norma de aviación permite que usted pueda leer manualmente por medio de una vara de lectura la cantidad de combustible del tanque. Si ustedes han visto en las gasolineras cómo se mide el combustible cuando el tanquero llega y pone el combustible en la estación de combustible, usted se da cuenta que el bombero, le decimos aquí nosotros, la persona que está dirigiendo la estación, tiene una vara que la mete en el tanque y la vara le dice cuántos galones exactamente se descargaron en el tanque. Lo mismo pasa en el avión. Si usted no tiene el lector de combustible funcionando, usted puede colocarle una vara en el ala del avión donde está el tanque de combustible y saber cuántos galones usted tiene. Sin embargo, la persona a cargo erró al suponer que la vara medía galones, cuando en realidad la vara medía litros. El avión despegó con tan solo un 25% del combustible requerido para el vuelo. Un galón son 4 litros, correcto. Quiere decir que este avión despegó con el 25% del combustible que necesitaba para llegar al otro lado. Y tuvieron un error en la interpretación de la norma. Entonces, al igual de lo ocurrido en el vuelo 143 de Air Canada, Jesús advirtió que al final del tiempo, un gran grupo de personas errarían en la interpretación de la norma. Asumirían erróneamente que se encontraban salvados para darse cuenta muy tarde que estaban completamente perdidos. Si usted lee Mateo 7, 21, 23, que tristemente en la Reina Valera 60 no está traducido de forma correcta, y lo vamos a ver ahora, el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de anomía. ¿Ven? La New King James dice, ustedes los que están sin mi ley, lawlessness, los que se han apartado de mi voluntad, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que muchos muchos creyentes, probablemente con buenas intenciones, han descartado, ¿verdad?, la importancia de la ley de Dios en la dinámica de la salvación, los roles de la ley de Dios en la dinámica de la salvación, y están actuando fuera de la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, aquí esto es una advertencia tremenda. Para mí es un texto muy triste de personas que pasaron sus vidas pensando que estaban muy bien, pero en realidad habían descartado los principios morales de Dios que ya estaban establecidos en su palabra. Mi respuesta al tema, ¿entiende usted que Dios ha dado su ley para señalar el pecado y conducirnos a Cristo a fin de ser salvados del problema del pecado? ¿Reconoce usted que en su función de señalar el pecado, la ley de Dios está aún vigente para todos los cristianos? En resumen, ¿qué aprendimos hoy? Hemos aprendido que el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado, como señala Romanos 3:20. Aprendimos que los 10 mandamientos conforman una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. También aprendimos que el segundo objetivo de la ley de Dios es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. La ley de Dios entonces me va a guiar a Cristo para encontrar la salvación porque me va a mostrar mi condición de pecado. Entonces, el segundo objetivo de la ley de Dios es ser nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, nuestros pedagogos para llevarnos a Cristo. Y vimos también la tercera función de la ley de Dios, que es enseñarnos a vivir en amor. Al comparar la ley de Dios con sus atributos,
Hemos aprendido que este es un reflejo de su carácter. Finalmente aprendimos que por medio de su ley, Dios nos ofrece un espejo para mostrar nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu ley, gracias por tu código moral, pero más que nada, gracias porque tú nos muestras tu carácter que es el amor. Necesitamos, oh Señor, vivir vidas centradas en el amor, sobre todo en el amor incondicional que tú revelaste en la cruz del Calvario en nuestro favor. Síguenos bendiciendo, Señor. Ayúdanos a compartir esta verdad de la salvación a un mundo que perece. Danos el tacto, la sabiduría, danos el amor por las personas que se nos pierden al lado nuestro y ayúdanos, oh Señor, a presentar tu palabra, a presentar tu verdad, eh, ayudando a las personas a encontrar el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Síguenos dirigiendo, Señor, danos este día, un día en tu presencia. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Si en algo te hemos faltado, en algo te hemos fallado, si hay aspectos de nuestro carácter que necesitan ser modificados, también enséñanos a meditar en tu carácter, a meditar en tu ley y transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Síguenos bendiciendo, oh Señor, y que tu presencia nunca, nunca, nunca se aparte de en medio nuestro. Y estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús.